Bueno, entonces voy a pasar a compartirles nuestra presentación. Hoy, curiosamente, en nuestro curso titulado Capillas Sixtinas Españolas, nos vamos a ir de España, vamos a salir y vamos a visitar nuestro último sitio, que es la cúpula de la Sala de los Derechos Humanos en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Hemos visitado la Cueva de Altamira, la Ermita de San Baudelio de Berlanga, el Panteón de los Reyes, en la Real Colegiata de San Isidoro de León, la Iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir en Valencia, y hoy finalmente nos vamos hacia Suiza, a esta pequeña porción del país en el que está ubicado el Palacio de las Naciones Unidas. Bien, ahí estamos. Bien, vamos a empezar por su historia, por el origen, el génesis de este gran proyecto más amplio que solamente la decoración de la cúpula, la obra de Miquel Barceló para la cúpula de esta sala, que se llama Sala de los Derechos Humanos y de la Alianza de las Civilizaciones, inicia en la primavera del año 2007. Lo primero que se hace, el primer paso, fue desmantelar la sala original, la sala preexistente, y además se eliminó la cúpula de escayola que hasta ese momento la sala tenía. Se colocó una estructura, se instaló una estructura de aluminio reforzado específicamente para los fines de este proyecto. Miquel inició su trabajo el 10 de septiembre del año 2007 y recién la sala con la cúpula ya terminada se inauguró el 18 de noviembre del año 2008. A esta ceremonia de inauguración asistieron los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, también el presidente del gobierno español de aquel entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, además de, por supuesto, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y otros dignatarios como el presidente de la Confederación Suiza o el primer ministro turco. Por lo tanto, ven que esta inauguración realmente fue significativa y esta sala realmente un espacio central a lo que hace a la Organización de las Naciones Unidas. Esta sala se inauguró con los últimos adelantos tecnológicos de ese entonces en lo que refiere a los servicios de telecomunicaciones, de interpretación, también de conferencias y por supuesto de medios audiovisuales. Tiene una capacidad de 742 delegados y es la sala que hasta la actualidad reúne o acoge periódicamente el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Se estrenó 4 meses después de su inauguración, en marzo de 2009, para específicamente una reunión del Congreso, del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Pero vamos a hacer un breve recorrido por el artista que se encargó de la decoración de la cúpula. Vemos que el proyecto, de hecho, es mucho más amplio. La inauguración no solo consistió, como dije, en esta apertura de la cúpula, sino también de la sala en su totalidad. Fue un proyecto completo. Y vamos a ver un poco de la vida de Miquel Barceló para entender tal vez por qué se lo eligió a él como el artista responsable de esta decoración, y también explorar, o por lo menos tratar de entender o darnos cuenta de que esta obra es muy consecuente con la carrera que el artista ha hecho. Miquel Barceló es indudablemente uno de los artistas contemporáneos españoles más emblemáticos desde fines del siglo pasado y por supuesto lo que va del siglo XXI. Su contacto con el arte es muy temprano, nació en el seno de una familia de artistas. Su madre, llamada Francisca Artigues, también era artista, paisajista, sobre todo dentro de la tradición mallorquí, pero además otro rasgo característico de la identidad de este artista es su lugar de nacimiento, Felanich, una ciudad en la isla de Mallorca, una isla orientada hacia el Mediterráneo, ¿no? Esta identidad mediterránea está presente en toda la obra del artista, con constantes referencias al mar y lo marino, como veremos que también hace su presencia en la cúpula que hoy nos compete. En el año 1900
en 1974, Miquel viaja a París y descubre la pintura de artistas como Jean Dubuffet y Paul Klee. Este encuentro fue fundamental. Se encontró con artistas como Jean Dubuffet que representaban o por lo menos pertenecían a una estética, una corriente estética denominada Art Brut. De hecho, Jean Dubuffet, el artista francés, fue quien acuñó este término y lo podemos ubicar dentro de un paraguas común de movimientos durante esta época que fue el informalismo, una tradición o un estilo que rechaza la formación académica tradicional y de alguna forma imprime su producción de gran emoción, de gran libertad, de intuición. Es una forma de aproximarse al arte algo inocente o naif, como se lo ha llamado, y por supuesto está en contra de la tradición académica de las bellas artes. Les muestro, por ejemplo, una obra Fernando Buffet para que se hagan una idea de esta corriente que tanto impactó al artista y cuyo impacto será duradero a lo largo de los años. Bien, fue en este mismo año que el artista inició o comenzó a participar en talleres de dibujo o de modelado e ingresó a la Escuela de Bellas Artes de Saint-Jordi. Sin embargo, su paso por esta escuela fue limitado, ya que pocos meses después él deja esta escuela y si bien en alguna otra oportunidad, entre los años 1972 y 73, participó o asistió a la Escuela de Artes Decorativas de Palma de Mallorca, su formación académica o formal dentro de la tradición de las bellas artes es limitada. Por lo tanto, podríamos suponer, podríamos deducir que su formación ha sido sobre todo autodidacta. La investigación y la experimentación han sido ejes fundamentales en la carrera del artista. En numerosas ocasiones se ha valido de incidencias climáticas, de reacciones físicas, químicas, de la naturaleza, en una obra que vamos a ver luego, una de sus obras destacadas, ha experimentado también con material orgánico, utilizando arroz o comida en algunas de sus obras, que por supuesto se degrada y deja una impronta muy interesante en las obras. Y por otro lado, si bien no es el primer artista en experimentar con material orgánico, sí es interesante ver la forma en que este artista lo incorpora y cómo se introduce en esta tendencia que tiene el artista a abarcar todo, a trabajar con todo. Es el ejemplo del artista contemporáneo polifacético, ¿no? Que no deja de experimentar con diferentes soportes, diferentes medios, diferentes técnicas que vamos a ver también, también utiliza para la cúpula de la Sala de los Derechos Humanos. Bien, acá volvemos a nuestro artista. Él alcanza la fama de forma algo rápido, con los reconocimientos nacionales e internacionales. En primer lugar, vamos a hablar de algunas exposiciones que dentro del ámbito artístico consideramos consagratorias o legitimadoras en la carrera de un artista. Por ejemplo, en el año 1981 participó de la Bienal de Sao Paulo y en el año 1982 de la Documenta de Kassel. Por otro lado, también fue galardonado con premios de primer orden para un artista español, como por ejemplo el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1986 y el Premio Príncipe de Asturias a las Artes en el año 2003. Vemos que por lo tanto es un artista, por lo menos en cuanto a su reconocimiento, apto para la realización de tan grande obra y en tan importante lugar. Además, Miquel ha viajado mucho, es un viajero entusiasta, actualmente eh, divide su tiempo entre París, Malí, si no, la verdad que ahora no estoy muy al tanto de si sigue pasando temporadas en Malí, si no me equivoco por algunas cuestiones de seguridad, pero sí a lo largo de su carrera se ha instalado en repetidas ocasiones y además han pasado largas temporadas en el país africano y en el continente en general, tanto que estableció en Malí un taller y desarrolló una interesantísima labor de documentación y de observación de las comunidades locales, luego produciendo obras
como esta que vemos aquí, o esta otra. Vemos que en algunas ocasiones, como en esta, pero en muchas otras obras también, de alguna forma perpetúa esta estética tradicional africana, este imaginario africano, y en algunas otras obras se introducen hasta motivos que pertenecen al arte rupestre de la región. Si no les molesta, voy a mostrarles un pequeñísimo video de una exhibición que se hizo hace unos años relacionado a la experiencia o el contacto entre el artista Barceló y África. Un minutito nada más. Bien. Estaría bien. Hace ya 20 años que Miquel Barceló fijó su residencia temporal en Mali. Allí consiguió algo que era incapaz de hacer en Europa, pintar sobre África, y de allí se trajo el origen de lo que a partir de su primera experiencia en el continente sería su obra. Por eso África es para Barceló un gran ejercicio de vida, y Obra Africana, que expone en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, es buena muestra de ello. Barceló trabajó todos estos cuadros en el interior de una cueva sobre un acantilado que le cedieron los jefes de la etnia Dogón. Pintó animales, personas, elementos vegetales o inanimados. Del resto se encargaron las termitas, el polvo y el viento seco de Mali, que pasaron de ser enemigos a fenómenos aceptados y administrados para intervenir en su obra. Por primera vez en España se expone una selección de 82 de sus obras africanas, el legado de muchos años vinculado a un continente que puede ser, según sus palabras, un infierno, y en pocos segundos convertirse en el lugar más risueño y alegre. Bien. Vemos entonces que su vínculo con la tradición africana es muy interesante, tanto que se le ha dedicado una exposición en particular a la producción que ha hecho en esta región. Voy a compartir nuevamente el PowerPoint. Bien, vamos a ver algunas de sus obras destacadas para profundizar en la obra de este artista y ver cómo su trabajo en la cúpula tiene mucho sentido y es muy coherente con su tradición como artista. Esta es una obra que me parece espectacular, una obra de grandes dimensiones, si tenemos en cuenta que mide 2 metros de alto por 2 metros de ancho. Es una obra muy interesante del año 1985 en la que el artista utilizó lo que hoy se denomina técnica mixta, que es de nuevo una especie de paraguas como para no frenar en todos los materiales que un artista contemporáneo usa en su obra y que escapan a los tradicionales o convencionales de las producciones artísticas tradicionales. Acá hay una imagen, ¿no?, que representa una paella, ¿no? Una típica paella con tonos amarronados, tonos oscuros, tonos hasta sucios, ¿no? Si lo vemos desde una perspectiva del color, y es una representación cargada de emoción y cargada de materia también. La obra de Barceló es sumamente matérica. Ahora lo estamos viendo a través de la computadora, pero yo creo que aún así esta volumetría se puede apreciar. Forma parte de la colección del Museo Reina Sofía y vemos que hasta la podríamos insertar en una tradición española que se remonta hasta Velázquez en 1618 con esta escena de la vieja friendo huevos, que tiene esta idea de las costumbres populares, de las clases populares y esta relación íntima con la alimentación. También hay otra obra de Goya muy interesante que, bueno, no introduje por una cuestión de tiempo, pero que, bueno, podríamos trazar entonces una línea de Barceló o insertar a Barceló dentro de la tradición artística española. Bien. Otra de las obras del artista emblemáticas y que podemos considerar un antecedente directo en cuanto a la cúpula de la Sala de los Derechos Humanos es la cúpula que el artista realizó para el Mercado de las Flores en Barcelona en el año 1986. Vemos que se renueva esta intención o esta voluntad de experimentación con materiales novedosos como las resinas de poliéster,
el tejido de vidrio y la fibra de vidrio, trabajó también con moldes para cada una de estas formas que luego ensambló en una cúpula gigante de 12 metros de diámetro y que pesa 2.400 kilos y que si prestamos atención nos remite a lo que hablamos al principio de este encuentro, que fue este vínculo estrecho y permanente que tiene el artista con el mar y lo marino, que aparecerá también, sin duda, en la cúpula de la Sala de los Derechos Humanos. Otra de las obras destacadas de Miquel es la ilustración de la Divina Comedia. Esto ya nos está dando nota de su versatilidad como artista. Estas ilustraciones se terminaron en el año 2003 y un aspecto interesante es tener en cuenta que en el que los medios han insistido en repetidas ocasiones, y es que Miquel no se basó en el texto para sus ilustraciones. De hecho, algunas fuentes dicen que hasta ni siquiera lo había terminado de leer para cuando hizo estas ilustraciones, sino que se basó en trabajos anteriores de otros artistas que se habían dedicado a ilustrar este clásico, como Botticelli o como Gustave Doré. Por otro lado, un aspecto muy contemporáneo de la obra de Miquel es esta incorporación de técnicas muy diferentes y muy novedosas, ¿no? Como el collage, que vemos aquí estas figuras pintadas sobre papeles de diario, que definitivamente fueron pintadas para ser oscurecidos, tinta china, acuarelas y, bueno, otro elemento interesante o que podemos relacionar con el gran reconocimiento que logró el artista es que estas ilustraciones se exhibieron nada más ni nada menos que en el Museo del Louvre, el museo más visitado del mundo y el museo líder en el circuito de museos europeos y del resto del mundo. Si no me equivoco, fueron, bueno, no voy a decir nada para no meter la pata, pero habían sido exhibidas con algunas otras ilustraciones, algunas otras pinturas de la colección del Louvre vinculada a la Divina Comedia. Estamos hablando de un artista vivo, joven, que logra exhibir su trabajo en el Museo del Louvre en París. Bien, otra obra de Barceló que no poca polémica generó fue la intervención en la Capilla del Santísimo en la Catedral Gótica de Palma de Mallorca. Estamos en el interior de una iglesia gótica y se le permitió o se le encargó a un artista contemporáneo una decoración, una intervención, que comenzó en el año 2001 y terminó en el año 2006. El trabajo de Miquel, desde mi punto de vista, en esta capilla es magnífico. Cubrió con una especie de piel de cerámica todo este espacio hasta el inicio de la crucería, de la bóveda de crucería, con relieves que hacen alusión al milagro de los panes y los peces, en que Cristo, contando con 5 panes y 2 peces, logra multiplicarlos de tal forma que logra dar a comer a 5.000 hombres. Otro aspecto interesante de este milagro y que me parece muy interesante en cuanto a la contemporaneidad o a la vigencia que tiene hasta hoy en día, es que una vez que todos los hombres a los que había alimentado estaban saciados, Cristo pide recuperar las sobras, ¿no? Cosa de que no haya ningún desperdicio. Hoy en día esta cuestión está muy presente en la producción artística contemporánea. Todo aquello que tiene que ver con el desperdicio de la comida, con la moda rápida, ¿no? El desperdicio de materia, el trabajo esclavo. Entonces, si bien es un relato bíblico muy interesante y muy apropiado para esta capilla, tiene también un significado, una significación muy importante para la actualidad. Hizo esta intervención en cerámica con representaciones de peces, de nuevo, ¿no? Siempre termina de alguna forma vinculándose a lo marino. También aparece una figura algo etérea de la transfiguración de Cristo tras su resurrección, que es esta figura que vemos aquí en el centro, pintado de un tono más blanquecino, y también otras figuras abigarradas que representan los panes, los peces, también otras figuras de difícil interpretación. Intervino el artista también en los vitrales, con una especie de grisalla, y bueno, esto generó
se imaginarán, para los fieles un gran problema, ¿no? ¿Quién diría que sí o que está a favor de la intervención de un artista contemporáneo y con esta obra tan extraña o tal vez tan choqueante dentro de un lugar sagrado? Además, tampoco hizo mucha gracia que Miquel Barceló no se reconoce como un artista tan estrictamente cristiano. Les voy a mostrar para que puedan apreciar esta obra en más detalles. Otro pequeño videito que me parece va a ser un buen trabajo en ilustrar la calidad y la complejidad de esta obra de Miquel. Vamos a ver. Bien. Yo creo que puede gustarnos un poco más o un poco menos la obra, pero de lo que no hay duda es que es un trabajo que requirió mucho esfuerzo, el artista lo ha dicho en repetidas ocasiones, es una obra que realmente le ha demandado gran esfuerzo físico para su realización. Piensen la gran superficie que tuvo que modelar con sus propias manos y luego trabajar con pinturas, con pigmentos, para generar estos efectos tan interesantes. Bien. Vamos a poner acá y volvemos. Bien, entonces ahora que tenemos ya algunas obras emblemáticas del artista en mente, que ya reconocemos en Miquel el modelo del artista contemporáneo polifacético que experimenta, como he dicho, con diferentes medios, diferentes técnicas, diferentes materiales, desde intervenciones arquitectónicas hasta arte gestual, algo vinculado también a lo performático. Ha trabajado con escultura, tanto en cerámica como en bronce. Hizo una intervención también muy interesante en la Universidad de Santiago de Compostela, que se llamó 14 fósforos, muy interesante. Ahora no la traje, pero bueno, vemos que vamos descubriendo de a poco la personalidad de este artista tan complejo y tan amplio. Para empezar ya por el proceso de la cúpula, de la construcción de la cúpula. Con un equipo multidisciplinar de alrededor de 16 personas, Miquel utilizó, tal vez por primera vez, procedimientos industriales para cubrir la cúpula y desarrolló una novedosa forma de lidiar o de cubrir una superficie tan amplia. Concibió entonces un proyecto orgánico, como se lo ha llamado, de la forma en que se lo describe constantemente, en el que quiso lograr un efecto de espuma marina que se transformara dependiendo de la luz, del espacio y de la perspectiva de la que se lo observe. Para esta construcción aplicó alrededor de 737 piezas de aluminio que estaban sujetas en una estructura radial de acero. Sobre esta estructura también comenzó a colocar estos relieves o estalactitas que construyó usando resina epoxídica, 6.000 kilos de resina epoxídica. Ahora, ¿fue aleatorio donde su equipo fue construyendo estas estalactitas? No, o por lo menos el artista sí intervino en estas decisiones, utilizó una pistola de paintball
para disparar desde, desde esta base los sitios en donde quería que estuviesen las estalactitas, y en función del color de la pintura de la pelota eran o más largas o más cortas. Para sujetar estas estructuras, estas estalactitas, se emplearon alrededor de 6.500 tornillos. En la primera fase pictórica, junto a su equipo, pintó las estalactitas, las cubrió de pintura, utilizando alrededor de 8.000 kilos de pintura con este difusor, como vemos acá. Vemos que esto requirió una inmensa cantidad, tanto de material como de equipamiento, para el resto tanto para el artista como para el resto de su equipo. En la segunda fase pictórica, y tal vez la más interesante o la más atractiva, el artista aplicó los tres colores finales, pero utilizando una especie de bazooka o pistola que disparaba o impulsaba la pintura, la pasta de pintura de hecho, utilizó alrededor de 9.000 kilos de pasta de pintura. No se preocupen que al final de este proceso les voy a mostrar un video para que puedan ver todo este proceso, porque realmente es muy interesante verlo desde un registro audiovisual, ¿no? Verlo en video y no tanto en imágenes, que no se siente tan real. Como vemos, está sujeto de un arnés por su propia seguridad. La última etapa se encargó únicamente el artista, y con su escoba hizo los últimos retoques en color blanco. Lo interesante de estos retoques es que sirvieron para generar el efecto, o uno de los efectos que el artista quiso lograr, que es el de generar diferentes puntos de vista, porque cubrió tal vez uno de los lados y al otro quedaban en descubierto los colores tan vívidos, tan vibrantes que utilizaron durante las primeras etapas. Vamos a aproximarnos al significado de esta obra, a dos aspectos importantes desde mi punto de vista, pero sobre los que luego, por supuesto, podemos debatir o conversar hacia el final del encuentro. Esta obra, como mencioné, se transforma dependiendo del punto de vista del que se la mire. Algunas estalactitas de un lado aparecen blancas, celestes, de colores más apagados o más pálidos, y de otros de colores sumamente vibrantes. Esto puede hacer alusión, como dijo el artista en algunas ocasiones, y según lo que se ha escrito, a el espíritu de las Naciones Unidas, y sobre todo de una sala de conferencias vinculadas a un tema tan importante como los derechos humanos, y a una sala de negociación en donde cada uno de los participantes viene con su perspectiva, con su punto de vista. Entonces es muy apropiado, o es un lugar idóneo para que esta obra esté allí, ¿no? La idea del respeto, la idea de la tolerancia y la idea de entender que todos venimos, especialmente en lo que refiere a un contexto internacional, a diferentes países, culturas, tradiciones, que todos venimos con nuestro propio punto de vista. Por lo tanto, tiene sentido que esté ubicado en el Palacio de las Naciones Unidas. Sin duda, vemos referencias también a una superficie marina, que tiene sentido vinculado a la tradición del mismo artista, con una especie de superficie marina. Pero por otro lado, mientras podemos vincular lo marino con lo mutable, y hasta en algunas ocasiones se puede relacionar esto con una metáfora del arte en sí mismo, que también cambia de significado dependiendo de dónde se lo mire, de cuándo se lo mire, de quién lo mire, también hay una especie de unión, si lo vemos desde este punto de vista de la imagen que les traje muy a propósito, que parece una cueva también. Estas estalactitas dan la sensación de una cueva. Entonces, es la unión entre el mar y la cueva, entre lo mutable, entre lo que se transforma constantemente y lo fijo. Además, podría hasta hacer alusión al origen, ¿no? A la cueva como lugar de origen, pero también al mar, ¿no? Entonces es una obra que realmente da mucho que hablar, y sus interpretaciones son muy interesantes y libres, pero lo que no podemos tener duda es que es una obra muy bien pensada para el lugar en que fue emplazada.
En cuanto a la financiación, y acá, perdón que antes de avanzar con la financiación, pueden ver cómo desde esta perspectiva en la que se sacó esta imagen, parece que prácticamente no tiene colores esta cúpula. Se la ve celeste, tal vez algunos destellos de rojos, amarillos, pero fíjense desde esta perspectiva, es absolutamente otra cosa. Bien, el proyecto inició en el año 2005 con una visita de los Reyes a la sede de la ONU en Ginebra, y toda la refacción de la sala fue una donación del Estado español. El Estado español dona esta sala a la Organización de las Naciones Unidas y se hace cargo de los costos. En un 40% está financiada por fondos públicos españoles, y el resto de los costos lo asumieron empresas privadas como, si no me equivoco, empresas como Santander, Repsol. Bien, pensé tenerlo anotado, pero se ve que no. Pero bueno, es una empresa privada en gran parte. Vamos a llegar ahora hasta el final. Vemos que esta obra es algo reciente, por lo tanto no tenemos una larga historia para contar. Y esto también vale la pena mencionar con respecto a la idea de Capilla Sixtina. Es una obra que se terminó en el año 2008 y de la que ya hay referencia como Capilla Sixtina del siglo XXI. De hecho, es muy cercano desde que se inaugura hasta que se la denomina como Capilla Sixtina. Es un aspecto que podemos tener en cuenta sin lugar a dudas. Vemos, por ejemplo, National Geographic, que ya la denomina la Capilla Sixtina del siglo XXI. Por otro lado, el diario ABC España se queja de que salió más cara de lo previsto, de hecho un 10% más cara de lo previsto porque se tuvo que extender el trabajo, pero no deja de llamar la Capilla Sixtina del siglo XXI. No se sabe si tal vez utilizando un tono irónico, ¿no? Pero les traje algunos fragmentos de los textos de las lecturas que les recomendé. Vamos a ver el de Falero Folgoso, que dice lo siguiente: señalaré un caso polémico y muy llamativo, cercano sin pretender alabar las virtudes o defectos, sino solo como ejemplo de los planteamientos y los términos del debate ante un problema de tutela ante el valor histórico y el valor de la novedad. Me refiero a la intervención del pintor Miquel Barceló en la capilla del Santísimo de la Catedral de Mallorca, haciendo alusión a una de las obras destacadas que vimos. La controvertida intervención fue inaugurada en febrero de 2007, pocos meses antes de que comenzara con los trabajos del no menos polémico proyecto para decorar la cúpula de la Sala de los 20, que tras su inauguración adoptó el nombre de Sala de los Derechos Humanos y de la Alianza de las Civilizaciones del Palacio de las Naciones Unidas de Ginebra, inaugurada en noviembre de 2008. En este caso, al contrario que en el de Florencia, las obras se han llevado a cabo que en el de Florencia las obras se han llevado a cabo. Lo que me interesa destacar del asunto es la argumentación que las autoridades gubernamentales responsables del proyecto en Ginebra han dado para legitimarlo. Estas la calificaron de la Capilla Sixtina del siglo XXI. Igualmente, ante las críticas de que era objeto la obra en la Catedral de Mallorca, los responsables académicos del proyecto no dudaron en trasladar a la opinión pública, a través de los medios de comunicación, el mismo ditirambo. Evidentemente, se trataba con ello de otorgar por metonimia la calificación de obra maestra. No deja de ser curioso que se designe así a las obras de arte contemporáneo, cuando precisamente la cultura radical, democrática, vanguardista, se asentaba en la ruptura con una categoría del arte tradicional. Y además, es una contradicción in terminis, porque solo el paso del tiempo es el que otorga esa categoría a determinadas obras. Presentismo deshistorizante que da por adelantado un resultado que solo puede ser histórico. Esto es muy interesante para nuestro tema, es un aporte muy interesante, porque nos está hablando de que hablar de Capilla Sixtina, evidentemente, hace referencia a la idea de obra maestra, y que la idea de obra maestra o la categoría de obra maestra solamente se puede
utilizar o aplicar si algo aguanta la prueba del tiempo, ¿no? Y estamos ante una obra que tiene menos de 10 años. Entonces, propone, o por lo menos da pie a que pensemos en que se está usando con un sentido hasta político, ¿no? Que se la utiliza o que la utilizan los medios de comunicación para modificar o influenciar la opinión pública sobre este proyecto, sobre todo teniendo en cuenta el costo elevado que tuvo para el Estado español. Y que, bueno, sin duda, quienes pagan los impuestos siempre tienen derecho a reclamar y a pedir explicaciones. Entonces, el hecho de denominar un sitio como Capilla Sixtina del siglo XXI y alabarla como Capilla Sixtina es o podría ser utilizado como una herramienta de legitimación desde este punto de vista y en este caso en particular. Raquel Aguilar Alonso, en su texto que se llama La autonomía artística frente al mercado y los medios de masas, escribe lo siguiente: en tales circunstancias, ¿cómo emitir una opinión o simplemente pararse a reflexionar sobre una obra que se nos presenta como la Capilla Sixtina del siglo XXI? ¿Cómo dudar de las bondades de la cúpula cuando el rey alaba su indudable belleza creativa y fuerza expresiva? Frente a tales opiniones, las obras son lo que menos cuentan. Da lo mismo de qué obra se trate, siempre que venga bien arropada por una opinión real o por los medios de comunicación. Su poder de persuasión dependerá de la presencia de los medios en nuestras vidas. Bueno, duro, duro, este fragmento es duro porque nos está diciendo que de hecho es una herramienta que utilizan los medios de comunicación para influir en la opinión pública. Entonces yo me pregunto, y esto me gustaría también debatir con ustedes ahora antes de que les muestre dos o tres otras capillas sixtinas que he visto y que me parece interesante compartir con ustedes, pensar en a qué nos referimos cuando hablamos de la Capilla Sixtina del siglo XXI, de una puesta en valor, de un proceso de legitimación, y dónde queda el carácter sagrado en todo esto. Yo siento que este último punto tal vez es el que más nos da para hablar, porque si trazamos una línea entre todos los sitios que hemos estado viendo, desde la cueva de Altamira con su dimensión ritual, la ermita de San Baudelio y el Panteón de los Reyes, sitios claramente destinados al culto, igual que la iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir. Y ahora estamos en un sitio profano. Pero la Sala de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, no es algo que, como una institución que hoy sería como sagrada en nuestra contemporaneidad, con este alejamiento masivo que han sufrido la mayoría de las iglesias, ¿no? Esta, eh, este, este alejamiento a las tradiciones religiosas, ¿no han elevado a la Organización de las Naciones Unidas como un sitio sagrado? Esto me parece que lo podemos charlar también hacia el final del encuentro. Y algunas otras, dos de hecho, y luego un artículo sitios que han sido denominados capillas sixtinas en España, por supuesto, con menor frecuencia y simplemente, o sobre todo por los medios de comunicación que desde mi punto de vista han intentado lograr mayor reconocimiento para estos sitios, posiblemente con la intención de incentivar el turismo, las visitas y además la puesta en valor de estos lugares. Por ejemplo, la Basílica de Nuestra Señora del Prado, que ha sido denominada como Capilla Sixtina de la Cerámica. Está ubicada en Talavera de la Reina, un centro o una ciudad que históricamente se ha dedicado a la producción de cerámica esmaltada, bueno, de reconocimiento histórico nacional muy importante. De hecho, tienen un museo muy importante de cerámica, pero les quería compartir un video porque supuestamente eh, Felipe II fue quien denominó a este lugar como Capilla Sixtina. Bueno, poca, poca documentación, ninguna documentación de hecho hay en torno a esto,
pero no quería dejar de mostrarles de qué se trata este lugar. La que fuera denominada en la época de Felipe II Reina de las Ermitas, acoge una larga tradición devocional y artística. Según algunas crónicas, el origen de la ermita estaría en un templo romano dedicado a la diosa Ceres, que favorecía la fertilidad de los campos y las buenas cosechas. La posible cristianización del rito antiguo a partir de la Reconquista en el siglo XII, con la implantación del culto a la Virgen María, produjo una nueva fiesta mariana que se celebra después de la Semana Santa. La antigua ermita del siglo XIII de Santa María del Prado, con caracteres mudéjares, acogió ya la primitiva imagen de la Virgen del Prado, que tenía características de las vírgenes románicas. Edificio ampliado considerablemente en el siglo XVI, dotándolo de 3 naves separadas por pilares circulares de gran tamaño y cubriéndolo con artesanados de madera de influencia mudéjar. El remate definitivo que le dio la grandiosidad que tiene actualmente se hizo a partir de 1649, con la participación de nuevo del arquitecto agustino Fray Lorenzo de San Nicolás, que diseñó la capilla mayor y la gallarda cúpula del crucero. Una de las notas distintivas de este bello edificio es la gran colección de azulejos de Talavera que ostenta, por la que se le ha denominado Capilla Sixtina de la Cerámica. En efecto, a lo largo de todos sus paneles exteriores o interiores podemos contemplar todo un recorrido por la historia de la cerámica de la ciudad. En el pórtico principal encontramos imágenes hermosas, así como en el interior, con escenas y motivos de azulejería de los siglos XVI, XVIII y XX. Dignos son de mención los púlpitos de cerámica, uno original del siglo XVI procedente del convento de Santo Domingo, con varios santos de la orden, y otro de mediados del XX, imitando los diseños renacentistas de la cerámica talaverana, obra Ruiz de Luna. Ya en el crucero, aparte de los retablos barrocos con imágenes, destaca sobre todo el conjunto impresionante retablo de azulejería de San Antonio, sin duda una de las obras cumbre de los pintores de Talavera del siglo XVI. El retablo mayor, que acoge la imagen de la Virgen del Prado, centro del templo, se hizo en 1854 con un diseño neoclásico con 2 pares de columnas rematadas por ángeles y el Espíritu Santo en forma de paloma. Las figuras de San Joaquín y Santa Ana acompañando el conjunto en los laterales. Repartidos por los muros del templo, cartelas de mármol con los nombres de hijos ilustres de Talavera. En realidad, la Ermita del Prado es todo un museo que recoge numerosos testimonios de la identidad local talaverana. Bien, vemos La que fuera entonces un denominada en la época de espacio, Felipe II Reina de las... a ver, vemos entonces un espacio que ha sido denominado Capilla Sixtina de la Cerámica, que no tiene pintura en sus bóvedas, ¿no? Ya nos presenta una variable frente a lo que hemos visto hasta ahora. Por último, les muestro otro, otra iglesia, que es la iglesia de San Antonio de los Alemanes, que vemos tiene una exquisita decoración pictórica, un programa iconográfico que cubre prácticamente cada espacio vacío no ocupado por las puertas, por los arcos, que ha sido denominada la Capilla Sixtina de Madrid. Y por último, un artículo que hace poco encontrado, que bueno, tal vez nos saca un poco de nuestro lugar y de nuestra zona de confort, que es, un segundo, un artículo del diario norteamericano The New York Times sobre lo que se denomina la Capilla Sixtina del socialismo, que aparentemente se encuentra en un estado de ruinas en Bulgaria y que que es, bueno, es un enorme monumento dedicado al Partido Comunista en Bulgaria. Miren qué sitio tan especial, luego de todo lo que hemos visto hasta entonces, algo futurista hasta, y si ven el interior realmente es impresionante. Miren, este es el interior de la sala de reuniones, en claro estado de ruina, pero si ven, tiene también toda una decoración en mosaicos a la que ahora están atendiendo los especialistas para ver qué se hace con este espacio. Bien, y bueno.
hemos llegado al final de nuestro recorrido. Vamos a pasar a conversar luego de este encuentro que nos sacó un poco de eje en cuanto a lo que hemos estado viendo en los encuentros anteriores y que tal vez da hasta un poco más en qué pensar, porque este último espacio que vimos, la cúpula de las salas de los derechos humanos, eh, es arte contemporáneo, es reciente, no es un espacio sagrado, no hay iconografía reconocible, sino que se trata de una obra de claro carácter abstracto, y sin embargo se ha denominado Capilla Sixtina del siglo XXI. Y además, qué carga, ¿no? Capilla Sixtina del siglo XXI que acaba de comenzar, de hecho, para cuando se hizo, pero de todas formas se lo denominó así. He de decir que Miquel Barceló, cuando confrontado de alguna forma con esta pregunta, si cree o qué siente al respecto cuando se habla de su trabajo como Capilla Sixtina, él está reacio, digamos, a que se lo denomine de esta manera. Está en contra de esta comparación. Pero bueno, a veces estos procesos están fuera de las manos de los artistas y es el público, son los medios, son los especialistas los que se encargan de valorar las obras de arte, ¿no? En definitiva, es el ambiente, es el circuito que termina dándole sentido a estas obras que nos llegan de esta forma tamizada, ¿no? Así que bueno, los invito a que si alguien tiene un comentario, por favor, pueden abrir el micrófono, los videos, hoy ya estamos en el último encuentro, así que bien, Mirta, por favor, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar, en realidad quería hablar, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Em, Quería hacer dos aportes. Uno, por un lado, relacionado con el texto de Raquel Aguilar Alonso, Mm, y el otro relacionado con la categorización de capillas sixtinas, tomando algunas sugerencias tuyas respecto a este concepto. Con respecto al texto de Raquel, que mm, de por sí es muy crítico sí, con Barceló, con la obra de Barceló, hace un análisis muy exquisito, ¿no? Relacionado con el arte contemporáneo, relacionado con la técnica, el contexto, el contenido, el mensaje, la difusión. Y habla de un arte contemporáneo basado en las performances, en las instalaciones y en la propaganda, no mm, puntualmente. Y quería tomar del texto de ella un párrafo que está relacionado con la cúpula de Barceló, ujú, esa obra que transita entre lo novedoso y lo olvidado. Dice puntualmente, pero a pesar de tanta polémica y de tanto sinsentido, una vez pasado el torbellino mediático que se desató en su día, hacia el día de la presentación ujú, y demás de la obra, ya nadie habla de la cúpula, ni para bien ni para mal. De hecho, no sabemos si a alguien todavía le puede importar, porque la cúpula ya cumplió su cometido de la mano de la prensa, la televisión y la radio. La historia se detuvo, solo por unos días. La novedad manda y la gente olvida. mm, Entonces, hay algunos interrogantes que yo planteo. ¿Es posible un arte sin historia? mm, ¿Es posible un arte con múltiples significados y reflexiones? Porque la obra de Barceló como que tiende a eso, ¿no? A que uno reflexione o lo interprete de acuerdo a lo que ve. claro. Eh, es un mensaje o tiene un mensaje que no es concreto. Se puede apelar a un arte, se puede hablar de un arte apelando a la prosa poética. Esto es en cuanto, cuando él hizo de alguna manera la presentación o transmitió el mensaje de lo que él quiso Ujú, representar, ¿no? Que esta autora lo cuestionó muchísimo, ¿no?
claro. Podemos hablar de un arte contemporáneo basado en el mercantilismo, en la globalización, en la propaganda. ¿Es un arte en evolución? Bueno, esos son algunos interrogantes que yo pude deducir del texto, que si bien es muy completo, traté de simplificarlo. No, Y pero muy por, interesante. y por último, así ya no me extiendo más y doy Por paso favor. al resto de los cursantes. Vos habías sugerido googlear el término Capillas Sixtinas. Ujú. ¿Qué nos aparecía como a primera vista? Bueno, googleando el concepto aparece Wikipedia. Sin duda. Eso es Una fijo, constante. es una constante. Después pude ver que aparece un link donde habla de Capillas Sixtinas en España, 10 Ujú. lugares en los que alzar la vista y disfrutar del aire. Y Mm. hace un recorrido de distintas capillas como la Cueva del Soplao en Cantabria, la Cueva de Sí. Altamira, el Panteón de San Isidro de León, Ujú. la Ermita Virgen de Ara, Ujú. etc. Después aparece el proyecto de la fundación, o sea, este Bueno, qué curso, bueno. y este, luego lo que yo quería aportar es que, a mi entender, eh, la denominación Capilla Sixtina tiene que ver con una categorización, ¿sí? Y ligada a un referente. Este referente es el que nosotros tomamos, ¿no? La de Miguel Ángel. Ujú. Usamos el referente para acercarnos a otras manifestaciones artísticas, como fueron la de la Cueva de Altamira, la Ermita de San Baudelio, el Panteón de los Reyes, y por último, la Sala de Derechos Humanos en la ONU, ¿sí? Eh, entonces, sí, lo que en este recorrido hemos observado un fuerte componente religioso en muchas de Ujú. ellas, pero en esta última no. Entonces, ¿podemos hablar de, como vos mismo dijiste, Capilla Sixtina sin contenido religioso, Mm. sin que sea algo sagrado? Yo creo que sí. Hemos visto que el artista hizo una intervención en la Capilla del Santísimo, arte gótico Mm. con arte contemporáneo, y en esta última que no tiene ningún componente sagrado ni religioso. Es muy interesante porque además, si vemos, o sea, Miquel, vemos que se ha ajustado a las necesidades, ¿no? Sí. Si hay que ilustrar la Divina Comedia, nos Ujú. aproximamos a la Divina Comedia, ¿no? Y a su carácter. Si estamos en un espacio sagrado, como la Capilla del Santísimo, bueno, él trabaja con su bagaje, con su técnica, con su innovación, pero en base al encargo que se le ha dado, ¿no? Y yo creo que lo interesante es que justamente en este espacio de carácter profano, hasta la intención era hacer algo que justamente fuera de carácter profano, ¿no? Correcto, correcto. Que tal vez estuviese lo más alejado posible a algo sagrado sin perder importancia, porque un aspecto interesante es que se acerca a lo esencial, habla del origen, habla de la cueva, habla del futuro, Ujú. es una nueva sala que mira para el futuro, pero que tiene vistas en el origen, ¿no? En la cueva, en el mar. Correcto. Muy, muy interesante. Mirta, muchas gracias. Bueno, gracias a vos No, y por al resto favor, también. gracias por participar. ¿Alguien más tiene ganas de hacer un comentario, una acotación, una opinión? Los invito, antes de que terminemos, cualquier aporte es bienvenido. ¿Qué piensan de esta incorporación profana, esta incorporación contemporánea? ¿Les parece que está en condiciones de ser denominada Capilla Sixtina, siendo tan reciente? ¿O hay un componente histórico que hay que respetar? Un paso del tiempo que es el que designa esta categoría.
Bueno, Sí, Mirta, por favor. sigo hablando porque, ¿Cómo no? bueno, yo lo que sí entiendo que estamos acostumbrados a un arte, a una historia del arte, a un arte Ujú, con historia. Em, sí creo que el arte viene evolucionando o ha evolucionado en cada etapa, en ujú, cada proceso. Y hoy asistimos a un arte contemporáneo donde han variado desde las técnicas hasta los materiales, los contextos, los contenidos. Sí considero que toda obra, más allá de dejar un mensaje, eh, tiene su contexto histórico. claro que sí. Quizás cueste un poco verlo reflejado, como en el caso de la Capilla del Santísimo, eh, de estilo gótico, Ujú, y donde él puso su impronta, quizás cueste un poco ver esa fusión de estilos, quizás, ¿no? claro. Mezclados, pero no deja de ser algo interesante y que tranquilamente puedan convivir. Lo mismo pasó con otra de las capillas que vimos, que era el arte gótico, creo que era la de San Nicolás de Bari, ¿no? Sí, El claro. gótico, que Ujú, luego puso su impronta al arte barroco. eh, Me parece que sí, que pueden convivir. De hecho, en la del Santísimo vi cierta similitud eh, en los dibujos de los ujú, peces con la ujú. cueva de Altamira, por, Mm, la, mira qué interesante. sobre todo en el espacio que utilizó, ¿no? El relieve Sí, ¿no? tiene como Tiene un algún aspecto. un aspecto, sí, 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 Ajá. sí. Mm, Yo creo que se puede llegar a analizar de múltiples maneras eh, y en detalle, pero yo considero que sí, que todo arte tiene su contexto histórico, más allá de su impronta, ujú, y que pueden convivir. Y en el caso de esta categorización que hemos desarrollado en estas 4 clases, ujú. las capillas sixtinas, ya de por sí hace alusión a algo sagrado, ¿no? Porque si partimos del referente, Claro, claro que sí. este, Sí, me sí, parece que puede evolucionar y terminar en lo que hemos visto hoy en la última clase con Barceló. absolutamente. Y no hablo más. No, por favor, es un gusto que puedan participar y también que alcen la voz a sus opiniones, porque es de hecho el sentido de este curso. Así que, ¿algún otro comentario, alguna otra opinión? Nada de nada. Bien, Laura, ¿cómo no? Sí, bueno, yo comparto lo que dice Mirta, esto de la referencia, ¿no es cierto? A mí me parece que el término Capilla Sixtina también hace referencia justamente a la legitimación, ¿no? Es una Ujú, categoría que legitima, ¿no? La calidad, digamos, la calidad artística. Entonces, por eso lo utiliza la prensa, por ejemplo, en este último caso. Me parece que es una denominación que también aporta esta legitimación. Y yo creo que el espacio sagrado, o sea, más allá, a mí particularmente, este último caso, como me sacó de cuadro y me hizo claro. repensar esta categoría, porque veníamos muy centrados en los espacios religiosos y me parece que también la, la sala, digamos, de las Naciones Unidas puede ser considerada un espacio religioso en tanto y en cuanto refiere, ¿no?, a los derechos humanos. Así que me parece que son esos espacios que van aportando a nuestra constitución, qué sé yo, personal y colectiva también, ¿no? Mm, Eh, o sea, la sacralidad más que nada viendo a la persona como centro y en relación
esto y encuadrado en los derechos humanos, me parece que eso puede ser extensivo. O sea, a mí la verdad que me hizo repensar mucho esta incorporación del arte contemporáneo y la temática de los derechos humanos, que yo considero que puede seguir, digamos, esta línea de lo sagrado, ¿no? Mm. Sí, pero estoy totalmente de acuerdo, y de hecho es algo que a mí me hace pensar mucho, porque si bien, como mencionás, estamos en un espacio, entre comillas, profano, se puede pensar a la Organización de las Naciones Unidas con carácter sagrado, ¿no? Representa el orden supranacional, es de alguna forma la cabeza de todos nuestros estados. Bueno, lo hemos vivido durante la pandemia, ¿no? Nunca estuvimos tan atentos o recurrimos tanto a algo mayor mayor a nuestras naciones, mayor a nuestras identidades particulares como durante la pandemia. Estuvimos constantemente atentos a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, como si fuera algo sagrado de alguna forma, ¿no? Estuvimos atentos a todas las novedades, que sí, que no, que si el barbijo, no el barbijo. Bueno, y eso da nota de una especie de respeto o autoridad, algo a lo que de alguna forma rendimos culto. Eso es algo, Laura, que yo tengo muy presente y que me llama mucho la atención. Que si bien estamos en un espacio profano, hay algo de sagrado ahí. Y en esto de sagrado, por ahí el carácter transnacional, ¿no es cierto? Esto, o sea, como el Exactamente. sagrado, ¿no? Como la omnipresencia, la transnacionalidad en el caso de las Naciones Unidas. Exactamente. Y podemos pensar hasta en algo mayor que la religión, ¿no? Porque dentro de la Organización de las Naciones Unidas, de hecho, están representadas prácticamente todas las nacionalidades y todos los cultos. Entonces, a mí ese punto de vista, esa perspectiva me parece muy, muy interesante y que tiene potencial tal vez para indagar un poco más en profundidad. Bien. ¿Algún comentario más? ¿Alguien que quiera hacer su aporte? Hoy que ya estamos cerrando. Nadie más. Bueno, entonces paso a hacer los agradecimientos finales. Les agradezco a todas y a todos los que participaron de este curso, que nos han acompañado encuentro tras encuentro, se han interesado por este tema. Como les he dicho al principio del encuentro, esto no se termina acá, es un tema que dentro de la Fundación y el área de Arte y Cultura, el proyecto en sí continuará explorando. Los invitamos a que, los invitamos a que nos acompañen con su presencia, con su participación, y por otro lado, comentarles también de algunas últimas novedades de la Fundación y algunas próximas actividades que vamos a tener. La próxima es el día 8 de junio a las 19 horas, que de la mano del doctor Isaac Ait Moreno de la Universidad de Tokio y de la doctora Junko Kume de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, visitaremos una exposición que se hizo en la Embajada de España en Tokio, titulada Somos, que aborda la diversidad y narrativas culturales LGTBQ en España y en Japón. Es una oportunidad para visitar un centro muy interesante, novedoso, una cultura con la que tampoco tenemos tanto contacto. Es una actividad, por supuesto, abierta y gratuita. Les enviaremos toda la información correspondiente. El link, no hace falta inscribirse, simplemente hacen clic en el link, igual que como han hecho para estos cursos, e ingresan. Bien, así que bueno, también los invito a sumarse a la Fundación. Cualquier consulta, cualquier duda, pregunta que tienen, las pueden escribir a nuestros correos, al de Secretaría, y estaremos acá para contestar sus preguntas y asistirlos en lo que necesiten. Nicolás, Sí. una Sí. última pregunta. ¿Es posible conseguir un certificado de participación del Sí, curso? por supuesto. Por Bárbaro, supuesto, excelente. sí, no te preocupes que nosotros, a quienes hayan participado en la mayoría de los encuentros, vamos a hacer Perfecto. los certificados y se los enviaremos a la casilla de Excelente. correo. ¿Bien? Excelente, bueno, Cualquier estaremos duda a ese respecto también nos escriben. Bárbaro. ¿Bien? Perfecto.
Bueno, Bueno, muchas les gracias. agradezco nuevamente, buenas noches, que Gracias sigan a muy vos. bien y ya saben dónde ubicarme y ubicarnos. Perfecto. Bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas Buenas gracias. Buenas noches. noches. No, gracias a Buenas ustedes. noches a todos.